¿Qué pasaría si te dijera que una de las historias más importantes de la humanidad no trata sobre monstruos, dioses o guerras? ¿Qué pasaría si te dijera que en realidad trata sobre ti como persona? Porque aunque fue escrita hace casi 3000 años, la Odisea sigue siendo una de las historias más humanas jamás contadas. Y no es casualidad que sigue inspirando películas, libros y ahora una adaptación de Christopher Nolan, así como el musical de Epic que mucha gente conoce. Pero aquí hay algo interesante. La mayoría de las personas recuerdan a Odiseo enfrentando cíclopes, sirenas y dioses enfurecidos. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, esos monstruos pueden representar algo mucho más profundo. Miedos, tentaciones, traumas, crisis de identidad y la lucha constante por descubrir quiénes somos después de atravesar experiencias que nos cambian para siempre. Porque tal vez la Odisea nunca trató sobre regresar a casa, tal vez siempre trató sobre convertirse en la persona capaz de regresar. Y vamos a explorar los aspectos psicológicos más fascinantes de esta historia. Antes que nada, necesitamos un poco de contexto, ¿no? ¿Qué es la Odisea? Primeramente, ¿no? La Odisea fue escrita por Homero, aproximadamente en el siglo VII a.C. Cuenta la historia de Odiseo, también conocido como Ulises. Sí, no se llama Odiseo, es Ulises. Se le dice Odiseo porque es más, suena mejor. Pero bueno, después de luchar durante 10 años en la guerra de Troya, Odiseo intentó regresar a su hogar en Ítaca. Lo que debe haber sido un viaje corto termina convirtiéndose en una travesía de otros 10 años, en una odisea. 20 años lejos de casa, 20 años lejos de su esposa, 20 años lejos de su hijo. Y aquí aparece la primera pregunta psicológica de toda la odisea, ¿no? ¿Qué le ocurre a una persona cuando pasa tanto tiempo lejos de aquello que define quién es? ¿Cambiará algo de ti? ¿Algo de quién eres? ¿Cambiarán tus costumbres? ¿Cambiará tu origen? ¿Algo que estaba tan afianzado se verá modificado? Digo, finalmente al final de la historia, Odiseo ya no es el mismo hombre que partió hacia la guerra. El que regresa a Ítaca después de 20 años no es el mismo hombre que salió de Ítaca al inicio de la guerra, ¿no? Primeramente, la Odisea maneja un tema, ¿no? Que es el viaje del héroe y el crecimiento personal, pero sobre todo el viaje del héroe, ¿no? Existe un concepto desarrollado por Joseph Campbell llamado el viaje del héroe, justamente, ¿no? Campbell observó que muchas historias alrededor del mundo siguen una estructura similar. El protagonista abandona su mundo conocido, enfrenta pruebas, fracasa, aprende, se transforma y finalmente regresa siendo alguien diferente. Psicológicamente esto es muy interesante, porque escribe algo que todos vivimos día a día, todos los días, inclusive no tiene que pasar 20 años, ni 10, ni 5, a lo mejor de una semana a otra. No ocupamos enfrentarnos a un cíclope a diario, basta con atravesar una pérdida importante, un ser querido, y ya sea un ser perdido sea un animal, a algún ser humano, inclusive algo de valor para nosotros que es algo físico. También una ruptura amorosa, una enfermedad, un cambio importante en nuestras vidas, ¿no? Véase como mudarse a otro país, a otro lugar, ¿no? Todo esto genera cambios y es algo bien difícil de aguantar, de soportar muchas veces. En muchos sentidos, todos vivimos nuestra propia odisea. Todos enfrentamos momentos que nos obligan a convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos. Día con día, estamos en una odisea constante porque la persona que se despierta en la mañana no es la misma que de la que se va a dormir por la noche, porque hubo un cambio, un aprendizaje, hubo algo nuevo. Pero me gustaría pasar a también un tema interesante que maneja la Odisea, ¿no? El trauma y la identidad. Hay algo que muy pocas veces se dice sobre Odiseo, porque se entiende que es algo normal en la época, pero no es para menos, ¿no? Antes de comenzar su viaje, allá había pasado 10 años en una guerra brutal. Imagínate hace un momento, o sea, tú sales de tu hogar, no sé, de donde tú vivas, y te vas 10 años porque tienes que irte a trabajar fuera de tu país, fuera de tu ciudad, 10 años. Un montón de cosas van a cambiar, un montón de cambios van a suceder. En el caso de Odiseo, ¿no? Fueron 10 años rodeados de violencia, muerte, pérdidas, amenazas constantes. Desde la psicología moderna sabemos que experiencias así pueden dejar profundas huellas emocionales. Un trastorno de estrés postraumático, una situación de vigilia constante de no sé qué va a pasar después, no sé si el día de mañana me voy a levantar y voy a estar vivo. Entonces estás como quien alerta. Y nos pasa a nosotros también en el día a día. Tú imagínate una persona que se va a trabajar fuera de su ciudad, que está acostumbrada, que sabe qué lugares son más seguros y qué no, a una ciudad donde no conoces a nadie, nada, y aparentemente suena o dicen que es peligroso. Vas a estar igual.
hasta que te adaptes y no te acabas de adaptar por completo. Hoy hablaremos del trauma, ¿no? Estrés crónico, por ejemplo, ¿no? Trastorno de estrés postraumático. Y aquí surge una pregunta fascinante, tanto para Odiseo, ya se murió, ¿verdad? Pero si estuviera aquí, pues estaría chido, ¿no? Y para nosotros como personas que viven en el día a día, ¿no? Cuando una experiencia cambia profundamente nuestra forma de ver el mundo, ¿qué tiene que pasar en nuestro contexto y en nuestra realidad para que algo cambie radicalmente la manera en que vemos las cosas? Para que algo esté lo suficientemente fuerte como para que digamos, ok, eso sí me afectó, eso sí me pegó bastante. Porque vamos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Seguimos siendo la misma persona? Muchos pacientes que atraviesan experiencias difíciles describen una sensación similar. Dicen cosas como, ya no sé quién era antes, y esto puede ser aterrador muchas veces, porque muchas veces lo interpretan como el dejé de ser yo, y me convertí en alguien que no se siente como yo. Pero también, de la misma manera, puede ser una oportunidad para reconstruirte, después de cometer un error grande, o de pasar una experiencia complicada, decir, voy a reconstruirme después de todo lo que pasó, para mejorar, ser mejor o diferente. La historia de Odiseo es, en muchos sentidos, la historia de alguien intentando reencontrarse después de haber sido transformado por la adversidad. Después, pasando a un poquito más dentro de la Odisea, pasaremos a la parte del Cíclope y el ego. Uno de los episodios más famosos del encuentro es con Polifemo, el Cíclope, ¿no? Odiseo logra engañarlo y consigue escapar. La amenaza aparentemente ya se acabó, porque dice, bueno, ya, a la chingada ya. Pero sucede algo. Algo que a largo plazo Odiseo se arrepentirá muchísimo. Es como el meme de no sé si poder recuperarme económicamente de esta inversión. Aquí es el no sé si voy a poder volver a casa después de lo que hice. Odiseo no pudo resistir esa necesidad de presumirle quién es, de dónde viene, y revela su verdadero nombre al Cíclope. Recordemos que en la Odisea le dice al Cíclope que es nadie, nobody. Y cuando ven la obra original, hay otros Cíclopes en la cueva y le preguntan quién le hizo daño a Polifemo, y él dice que nadie. Por eso logran salir. Pero cuando Odiseo, antes de irse, le revela su nombre verdadero, se pone una sentencia de muerte encima. ¿Por qué? En ese momento él quería reconocimiento, quería crédito, quería que el monstruo supiera por quién fue derrotado. Pero ese acto provoca la ira de Poseidón porque, para sorpresa de muchos, a lo mejor no tantos, Polifemo era hijo de Poseidón y Poseidón se enojó. Por lo que siguió fue un año de sufrimiento para el Odiseo en el mar, porque es la única manera de llegar a Ítaca aparte, porque es una isla. Psicológicamente, esto nos habla del ego, ¿no? De esa parte de nosotros que necesita validación, querer demostrar algo, que buscar ese reconocimiento, ¿no? Ese algo más. Pero vamos a ser honestos. ¿Cuántos problemas en nuestra vida han surgido porque necesitábamos tener la razón o queríamos sentir que teníamos la verdad de las cosas, ¿no? Porque queríamos impresionar a alguien, quizás. Porque no pudimos dejar algo ir. Verse algo o alguien. A veces nuestros mayores enemigos no son externos, son internos y somos nosotros mismos. Las barreras que nosotros mismos nos ponemos. Después, las sirenas y la gratificación inmediata. Después, pasando un poco más adelante, vamos al tema de la sirena, ¿no? Es uno de los símbolos más poderosos de la literatura porque, como bien saben, las sirenas te prometen un montón de cosas: conocimiento, placer, respuestas. Y obviamente esto hacía que la gente que pasaba por donde están las sirenas fueran hacia ellas, pero las sirenas lo único que querían era matarlos. Entonces, aquí lo interesante es que Odiseo no confía completamente en sí mismo, porque él sabía perfectamente que iba a ser tentado por las sirenas. Él lo sabía a la hora de pasar por el lado de las sirenas, y por eso pidió que lo ataran al mástil de su barco y les ordena a sus hombres que no se libren, que no lo liberen, sin importar cuánto él suplique que quiere ser liberado. Y esto es muy moderno, porque hablamos de algo importante, ¿no? Que la fuerza de voluntad tiene límites. Muchas veces la fuerza de voluntad es importante, pero tiene un límite donde hasta tú te acabas quebrando, ¿no? Muchas veces las personas creen que necesitan más disciplina, porque suele decirse que la disciplina le gana como al, ay, quiero hacer esto, ¿no? Justo olvidé la palabra, la podré por aquí, que me acuerdo.
por el video. Pero la investigación psicológica muestra algo distinto. Las personas que logran sus objetivos suelen diseñar entornos que reducen las tentaciones. O sea, supongamos, ¿no? ¿Quieres ganar mucho dinero? Bueno, una persona que quiere ganar mucho dinero va a empezar a reducir sus gastos sistemáticamente para ahorrar más. Una persona que quiere un carro va a juntar el dinero con la finalidad de comprarse un carro, una casa, y pasando a temas no tan monetarios, ¿no? Quieres dejar el hábito a lo mejor de fumar, vas a dejar ir en entornos donde la gente fuma, vas a dejar de consumir el tabaco o irlo dejando progresivamente, ¿sí? Entendamos que esto no solamente depende únicamente de la fuerza mental de uno, ¿no? Odiseo no venció a las sirenas porque fuera invencible. Las venció porque reconoció su vulnerabilidad. Él sabía que iba a ceder, él sabía que iba a querer caer con ellas, a nadar hacia ellas. Y él se ató a sí mismo en mástil como una manera de autocontrol de decir, no voy a hacer esto, no voy a permitir que esto pase. Y esto es algo que muchas personas todavía tienen dificultad para hacer, ponerse límites a uno mismo. Muchas veces se habla de límites, se habla mucho de límites, de hecho, últimamente, de poner límites hacia los demás. Pero qué tan buenos somos poniendo límites a nosotros mismos, de no hacer cosas, o de dejar de hablarle a cierta persona, o de dejar de simplemente de irse de un lugar. Les dejo esa pregunta para que la reflexionen. Después, llegamos a la parte de Calipso y la evitación del dolor, ¿no? Durante años Odiseo permaneció con Calipso. Más adelante les diré por qué llegó con Calipso, ¿no? Porque hay una trama importante, ¿no? Esta diosa le ofrece la inmortalidad, comodidad, seguridad, una vida sin sufrimiento. Y suena perfecto, la verdad. Hay mucha gente que podrá considerar que la inmortalidad es un castigo. En aquel entonces era como de, no quiero morir nunca, ¿no? La comodidad de, a lo mejor siempre va a haber comida, siempre va a haber algo que comer, ¿no? Seguridad de que aquí en esta isla no te va a pasar nada. ¿Esto a qué nos suena? Una zona de confort. Pero, entonces yo les pregunto, si todo suena tan idílico, tan bonito, ¿por qué Dios quería largarse de ahí? Porque inclusive cuando tenemos todo lo que creemos necesitar, podemos sentir que algo nos falta. Desde una perspectiva psicológica, esto nos recuerda que evitar el dolor no siempre equivale a vivir una vida plena. Puedes evitar tener esa conversación difícil, puedes evitar hablar con esta persona, puedes evitar hacer ese algo que sabes que te va a costar. Y el día de mañana, ¿de qué te va a servir si sabes que tienes que hacer ese algo para seguir avanzando en tu vida? Solamente lo estás prolongando. Y entendamos que a veces, si bien es necesario prolongar algunas cosas, eventualmente tendrás que enfrentarte a ellas. O la vida te dará que te enfrentes a ellas también. Muchas veces, como les comentaba, uno evita riesgos, ¿no? Pero también al evitar esto suelen crecer los problemas. Suelen crecer la manera en la que un problema se va formando. A lo mejor un problema que hace 5 años se hubiera solucionado hablando, ahora van a tener que pasar meses de muchas pláticas para que se solucione ese algo, ¿no? La comodidad puede convertirse en una prisión a largo plazo. Tú imagínate una persona que quiere buscar trabajo, pero su manera de buscar trabajo es no saliendo de casa. Y sí, está Indeed y todo eso, sí, yo sé. Pero una persona que no hace el esmero por tener un trabajo, pero aún así dice que quiere un trabajo, quiere dedicarse a algo, pero él no hace el esmero de hacer algo. ¿Realmente quiere salir de su situación o solamente lo está prolongando? A veces el camino más difícil es precisamente el que nos acerca a una vida con sentido. Y después, Ítaca y el sentido de pertenencia. Hay una pregunta que atraviesa toda la historia de la Odisea, ¿no? ¿Por qué Odiseo insiste tanto en regresar? ¿Por qué no se quedó en Troya? ¿Por qué no se quedó con Calipso en la isla del Cíclope? Aunque tenía que matarlo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué no se quedó en algún otro lugar, no? Es muy sencillo. Ítaca representa mucho más que un lugar. Representa su identidad, su conexión y su pertenencia. Los seres humanos tenemos esas 3 cosas que nos hacen ser nosotros. Dependiendo del lugar donde seas, México, algún país de Latinoamérica, nombrar algunos, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Panamá, inclusive de otros lados, ¿no? España, o no sé, si llega a España, hola, ¿qué tal? Pero finalmente los seres humanos tenemos una necesidad psicológica fundamental de sentir que pertenecemos a algo, a algún lado. Queremos sentirnos parte de algo, puede ser una familia,
un grupo, una comunidad, un propósito, algo. Y cuando nosotros perdemos esa sensación de pertenencia, muchas veces aparece la soledad, la ansiedad, la sensación de estar perdidos, de no saber hacia dónde ir, a dónde volteo, qué hago, qué dejo de hacer. Por eso el regreso de Odiseo es tan importante. No está regresando únicamente a una isla, está intentando regresar a quien eran en el momento que salió de Ítaca. Él quería regresar a Ítaca porque quería estar con su esposa Penélope, quería que esté con su hijo Telémaco, quería estar con su perro también, Argos. Sí, Argos, se llama Argos el perro. Por si acaso me dicen algo de, ay, yo conozco, sí, de ahí viene el nombre, de hecho. Y un montón de cosas. Él quiere regresar a esa isla que lo vio crecer, donde creció, donde conoció el amor de su vida, donde hizo su vida. Porque él quería volver a ser el Odiseo de antes de la guerra. Pero él no sabía que, como dice Tiresias en el inframundo, ¿no? El hombre que va a regresar no vas a ser tú, va a ser alguien más. Puede verse como tú, puede hablar como tú, puede expresarse como tú, pero no eres tú, es alguien más. En su momento Odiseo no lo entendió, después lo entendió. Hay un spoiler que les hago por si les interesa leer la Odisea, es muy interesante. Y ahora, una pregunta bien importante que les quiero hacer a todos. ¿Quién eres cuando te quitan todo lo que tienes? Aquí encontramos probablemente la reflexión más profunda de toda la obra de la Odisea, ¿no? Durante su viaje, Odiseo pierde muchísimas cosas. Compañeros, estatus, seguridad, poder. Inclusive en algunos momentos tiene que ocultar el quién es él. Cuando llega a Ítaca de nuevo, por ejemplo. Y eso nos lleva a una pregunta bien difícil, ¿no? Si nos quitan nuestros títulos, nuestro trabajo, las redes sociales, dinero, reputación, ¿quién eres al final del día? ¿Qué eres si te quitan todo? ¿Qué es lo que eres tú sin todos los bienes sociales, materiales? ¿Quién eres? ¿Qué persona eres? Muchas crisis personales comienzan precisamente cuando uno pierde algo con lo que había construido toda su identidad. Hay gente que se pone la camisa de la empresa y cuando los despiden no saben qué hacer. Hay personas que dedican toda su vida a una relación y cuando se les quita se pierden en sí mismos porque dedicaron y basaron su personalidad en esa relación. Cuando una meta es demasiado ambiciosa y la llegas, pero después de llegar a la meta como que la vida no tiene sentido, es como de, ya logré esto, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué debería ser? Inclusive un sueño, ¿no? Hay gente que a lo mejor querrá ser, no sé, piloto de avión, hay gente que querrá ser algo así, pero su contexto y su situación se la complica mil veces. No digo que sea imposible, pero va a ser mil veces más difícil. Entonces aparece un vacío de, ¿lo voy a lograr? ¿Realmente podré hacer esto? Porque en algún punto descubren que confundieron una parte de sí mismos con la totalidad de quienes eran. A lo mejor el día de mañana llegó a ser un piloto muy bueno, pero dicen, ya tengo todo lo que tengo y aún así me siento vacío, me siento solo porque vaciaron tanto su manera, su personalidad en querer ser esto, que cuando lo lograron se dieron cuenta que era simplemente un logro más. No era ese algo que te iba a sentir que te iba a hacer sentirte realizado. La Odisea nos recuerda que somos mucho más que nuestros roles, así como Odiseo perdió todo y cuando llegó a Ítaca lo recuperó hasta cierto punto. Tuvo que pasar por un montón de cosas y perder un montón de gente para darse cuenta que él no era el Odiseo que no perdía gente. 600 hombres iban con él y ni uno regresó a Ítaca, no más que él. Bueno, 599 porque creo que él se contaba entre los 600, pero bueno, me entienden. Y finalmente, Odiseo regresa, pero ¿cómo regresa? ¿No? El regreso y el crecimiento postraumático, ¿no? No vuelve siendo el mismo hombre. Y aquí encontramos un concepto fascinante de la psicología moderna, el crecimiento postraumático. La idea de que algunas personas no solamente sobreviven a las dificultades, también desarrollan nuevas fortalezas gracias a ellas. No significa que el sufrimiento sea bueno, porque a nadie le gusta sufrir, damos eso. Ni que debamos romantizar el dolor tampoco, no es como que, ay, me encanta sufrir, sí, pégame, azótame, déjame, maltrátame, no, tampoco, tampoco queremos esparcir ese mensaje. Pero significa que los seres humanos tenemos una enorme capacidad de adaptación, nos adaptamos a muchas cosas y a veces no nos damos cuenta. Y que incluso después de atravesar experiencias difíciles, podemos encontrar nuevas formas de vivir. ¿A cuánta gente no le habrá pasado que vivió en algo súper complicado? Mira a mismo, por ejemplo, pongo el ejemplo que está pasando en la actualidad, ¿no? Hubo un terremoto hace poco en Colombia, hace como 2 días o un día. Obviamente este terremoto afectará a un montón de gente de un montón de maneras, como afectó el de Venezuela, como afectó el de México de hace unos años,
pero la gente ha encontrado la manera de reconstruirse a pesar del caos. Véase en comunidades, véase en grupos, véase, a lo mejor vieron algo que los marcó y a raíz de eso va a ser a lo mejor el siguiente, no sé, el siguiente psicólogo, el siguiente médico, el siguiente paramédico, porque no quieren volver a vivir esa experiencia. O si está en ellos evitarlo, lo van a intentar aunque sea, ¿no? Intentamos que la visión no vuelva intacto, vuelve con traumas muy fuertes, vuelve transformado. Y quizás esa sea la verdadera victoria. Volviste, no eres quien, el mismo que no es el mismo que se fue, porque nunca lo vas a hacer, pero volvió una parte de ti. Ya no eres el Odiseo que se fue a la guerra, eres el Odiseo que regresó y sobrevivió a la guerra, a un mar, a un cíclope, a Circe. Es una bruja, una ninfa, pero bueno, una bruja. Ninfa, bruja, no sé. Sobrevivió a la ira de Zeus también. Un rey de Zeus, para ser concretos. Y un montón de cosas más. Obviamente no iba a ser el mismo. Finalmente, una conclusión que quiero hacer aquí es, después de casi 3000 años, seguimos hablando de la Odisea. Y creo que la razón es bastante sencilla, ¿no? La historia de Odisea es la historia de cualquier persona que haya atravesado momentos complicados y difíciles. Es la historia de alguien que perdió algo, a alguien, que dudó de algo o de alguien o de alguna situación, que sufrió por las mismas situaciones, que cometió errores y errores terribles y garrafales inclusive, que inclusive llegaron a pensar, no sé si puedo recuperarme de esto. Y aquí siguen, y siguen avanzando. Tal vez por eso esta historia en concreto sigue siendo tan poderosa, por eso hay tantas adaptaciones últimamente. Si se han dado cuenta, está Epic, el musical, que por eso es una referencia porque es muy bueno el musical, la verdad. Te explica muy bien lo que fue la historia de Odiseo, la película de Christopher Nolan, y cada tanto se le hace como una reinterpretación a la Odisea. Entonces, hay que entender algo. Todos tenemos una Ítaca. Ese es el lugar al que queremos regresar. Todos tenemos ideas que son las tentaciones. Todos tenemos ese cíclope que es nuestra necesidad de validación y de ego. Todos tenemos o todos intentamos volver a un lugar. Todos. A veces no es una ciudad, a veces es un pueblo, a veces es una persona, a veces es una casa. Es una, sino una, simplemente una versión más auténtica de nosotros mismos, ¿no? Yo quiero preguntarle algo a la audiencia, ¿no? Si tu vida fuera una odisea, ¿en qué parte del viaje te encuentras hoy? ¿Con Polifemo? ¿Con las sirenas? ¿Con Circe? ¿Con con Calipso atrapado en medio de la nada? ¿Volviendo ya en casa después de una gran travesía? Compárteme en los comentarios para leerte, porque me interesa, porque todas las experiencias son válidas. Y si también, por otra parte, si te gusta este análisis, suscríbete porque seguiremos explorando la psicología detrás de las historias más fascinantes del cine, literatura y cultura popular. Y de lo que vaya viendo de trend, porque es la realidad. Queremos comer. Nos vemos en el próximo video. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que les vaya bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao.